Buenas tardes a todos. El tema que vamos a tratar hoy es accidente cerebrovascular en sus dos tipos fundamentales, eh, ácido hemorrágico y ácido isquémico principalmente. Bien, ¿qué es un accidente vascular o cerebrovascular agudo? También conocido como ictus o stroke. Ese término clínico es el que describe una injuria, un daño cerebral agudo por disminución del flujo sanguíneo cerebral. Ustedes saben que el flujo sanguíneo tiene ciertos parámetros para mantener un cerebro íntegro. Después vamos a ver lo que es la zona de penumbra, que es el estado intermedio entre la muerte cerebral y un flujo sanguíneo adecuado, o relativamente normal. Sea por disminución del flujo o hemorragias en el área del cerebro, o sea, trombótico o embólico versus hemorrágico. El resultado, hay un infarto isquémico o hemorrágico, infarto, muerte del tejido, afectando el correspondiente, la correspondiente geografía o morfología cerebral con un déficit neurológico determinado. Bueno, la epidemiología, tercer causa de muerte en países industrializados. Representa la primera causa de discapacidad, y eso es real. A veces las lesiones seculares son leves y en otros casos son realmente muy, muy severas, incapacitantes, invalidantes. Bueno, ¿cómo se clasifican? En isquémicos y hemorrágicos. El isquémico, sea por trombosis, un trombo que migra, embolismo o hipotensión y shock, lo que genera una hipoperfusión cerebral que genera también a su vez un daño cerebral difuso. Y el hemorrágico, hematomas intracerebrales, ¿eh? Con hemorragia intracerebral, hemorragia subaracnoidea, etc. Bueno, dice que cerca del 80% de los ACV son causados por infartos de tipo isquémicos. El 80% de los casos isquémicos o infartos isquémicos se producen por oclusión arteriosclerótica de grandes vasos y pequeñas arterias. Perdón, de grandes y pequeñas arterias. Esto es la localización en una arteria determinada de un accidente de placa, la formación de un trombo que después se rompe la placa y genera una obstrucción determinada que no permite el paso de flujo de sangre. Esto se asocia como todo a factores de riesgo, a comorbilidades como la diabetes, la hipertensión, el tabaquismo, el uso de anticoagulantes, etc. El infarto por miocardio. Si el flujo sanguíneo decrece, cesa el funcionamiento. Bueno, dice, el tiempo es cerebro. No es lo mismo intentar resolver una ACV en 8 horas que resolverlo dentro de las primeras 2 horas. ¿Eh? Fundamentalmente por los indicios terapéuticos que hoy existen. Eh, Dice que está constituido por 22 millones de billones de neuronas. Eh, Dice que en un ACV típico se pierde entre 120 millones de neuronas y bla, 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 y no sé cuántos kilómetros de... eh, no, realmente yo creo que es un cálculo grosero el que se hace. El ACV isquémico agrega entre 3,6 años de edad por cada hora que no recibe tratamiento. Importante. ¿Cuál es la fisiopatología del isquémico? En el primer momento el evento isquémico del tejido con falta de circulación cerebral
No está funcionalmente, pero aún es viable el tejido cerebral. Es lo que se llama área de penumbra. O sea, si la presión de perfusión cerebral es de 60 hacia arriba, hay una presión que es entre 20 y 40, eh, que el cerebro todavía tiene posibilidades de ser recuperado en cierta medida. Por debajo de esos 20, el daño en su gran mayoría es irreversible. Por eso recuerden bien esta frase: área de penumbra isquémica. La fisiopatología, el flujo sanguíneo cerebral es de al menos 50, yo le diría 60, por cada 100 gramos de tejido por minuto, y depende de dos variables que son la presión de perfusión cerebral y la resistencia vascular de esos vasos. No es lo mismo un vaso elástico que un vaso que por la edad tiene disminuida la elasticidad, la compliance y demás. Eh, la presión de perfusión cerebral, ese gradiente que existe, causa el flujo sanguíneo del cerebro, sin duda. La obstrucción de acá de una arteria cerebral origina un gradiente isquémico, una disminución de circulación. Y da cambios funcionales a nivel cerebral. Liberación de radicales libres, eh, bueno, que inducen a cambios funcionales y estructurales de las células, funcionales y estructurales. Bueno, acá entra la famosa fórmula de que la presión de perfusión cerebral es igual a la TAM menos la PIC. O sea que yo, para mantener una presión adecuada, tengo que mantener una TAM elevada. Puedo intentar jugar con eso, elevarla de alguna manera con alguna medida terapéutica, y disminuir la presión intracerebral, que debe ser menor a 20 milímetros de mercurio. La presión de perfusión igual o mayor a 90 es una cifra supranormal, le diría yo, ¿no? La TAM, ¿cómo la sacamos? Una de las formulitas, todas conducen a la misma, al mismo resultado. Hay una de las fórmulas que es tensión arterial diastólica más un tercio de la sistólica menos diastólica. Vamos de vuelta. Una TAT más un tercio de la sistólica menos la diastólica. Bueno, acá vemos en la imagen la zona de penumbra alrededor de un área de necrosis. Cuanto mayor sea el área de necrosis y mayor sea el área de penumbra, obviamente la evolución del ACV va a ser diferente. Dice que sostenerse a la caída del flujo